venimos con una nueva entrevista. En este caso vamos a hablar con Hilda Bustos. Hilda es una compañera, secretaria general del Sindicato Gráfico de Córdoba. Hilda, Jerónimo Menque de Quiero Retruco, buenas tardes. Hola Jerónimo, un gusto, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, buenísimo. Bueno, Hilda, a ver, para arrancar, te llamamos para que nos cuentes qué panorama ves allá en Córdoba respecto a los efectos de la pandemia, ¿no? En el sector de los trabajadores, las trabajadoras. Bueno, los efectos, por supuesto, como en todas partes del mundo, son negativos en cuanto a la situación de las y los trabajadores en general, porque se han agudizado cuestiones que afectan derechos, fundamentalmente en lo que hace a, por un lado, la actitud empresaria, que por lo general el capital tiende a preservarse y a obtener rentabilidad sobre realizando ajustes que terminan afectando derechos de la clase trabajadora. Y por otro lado, la profundización de las desigualdades y de la precarización y flexibilización laboral que se ha visto incrementada durante esta lamentable pandemia, que ha hecho que, en nuestro país y en Córdoba igual, los ingresos se hayan deteriorado, porque aparte de la pandemia tenemos una situación complicada con la inflación, con la caída del poder adquisitivo de los salarios que ya veníamos padeciendo desde el gobierno de Macri y que se profundizó con no solamente con la inflación, sino con la situación de parate de una parte de la economía que recayó fundamentalmente en las y los trabajadores, tanto formales como informales. Córdoba no es la isla que pretenden presentar, porque a pesar de que hay una alianza fuerte del gobierno provincial con los sectores del poder económico que están fundamentalmente representados por el agronegocio y el agroexportador y los sectores del desarrollismo urbano, por más que esa alianza esté fuerte y son sectores que siguen acumulando riquezas y siguen con mucho poder, el resto de la población, al ser la distribución tan injusta y no equitativa, produce las cifras de pobreza, de exclusión, de bajos salarios y de desocupación que son importantes. Claro, y en este sentido vos sos secretaria general de un sector de trabajadores en particular, como es el sector gráfico, y ustedes están en el medio de un reclamo salarial y han tenido, o sea, el gobierno resuelve perseguirlos. Sí, yo quiero aclarar que también soy secretaria adjunta de la CGT Regional Córdoba. Bien. Y por lo tanto tenemos mucho trabajo con los problemas que hay alrededor, digamos, que son de las otras organizaciones sindicales. En relación al tema nuestro, nosotros venimos reclamando participar en la negociación salarial y en las paritarias junto con otros sindicatos gráficos del interior del país, porque lamentablemente tenemos una división que tiene muchos años con Capital y el Gran Buenos Aires, y esta exigencia tiene que ver con una situación institucional de nuestra federación, producto de la intervención del macrismo en las organizaciones sindicales, y venimos, reclamando la participación, reclamando reajuste salarial, y en ese sentido nos expresamos en dos talleres de empresas que son parte de la Federación Empresaria Gráfica a nivel nacional. Y la respuesta fue, ante la provocación de la patronal, la respuesta fue detenernos a un compañero, y el miércoles pasado volvimos a expresarnos y volvimos a tener problemas, que no llegaron a detenciones, pero volvimos a tener problemas. La actitud de la policía de Córdoba, y creo que es un poco generalizado, siempre es dirigir la represión hacia las y los trabajadores, nunca
hacia los empresarios, eso siempre estuvo claro, ¿no? Claro, y eso nosotros, bueno, desde el programa siempre, bueno, entrevistamos, ¿no? A compañeros, compañeras, delegados, delegadas, todo desde el sector de trabajadores. Lo que estamos viendo es que en el medio de la pandemia, cuando arrancó, bueno, hubo un tiempito que un porcentaje, hubo como un primer miedo respecto a la pandemia de quedarse en nuestras casas, ¿no? Después la misma dinámica de la economía, o de la misma situación económica en el país, con condiciones de hacinamiento, con condiciones de trabajo precarias, llevaron a que a un gran sector de la población se le hizo imposible sostener en su casa. Y desde ahí lo que vemos viendo es que hay un aumento de la conflictividad social respecto a los reclamos de sectores de trabajadores y la intransigencia de los sectores empresarios. ¿Eso lo ven también allá en Córdoba, este aumento de la conflictividad? Sí, hay un aumento de la conflictividad, obvio, porque tenemos los títulos. Casualmente ayer y hoy, uno de los títulos de los diarios locales era de que se ha incrementado la cantidad de personas, sobre todo adultos, que van a los lugares donde se reparte comida y a los, bueno, merenderos, comedores y todo esto, que está organizado precisamente para contener un poco las necesidades de muchos sectores, de amplios sectores, y hay una conflictividad latente que se expresa de distintas maneras, que por lo general tiene mucho que ver con esto que decías, de la necesidad de las compañeras, los compañeros de salir a ganar el pan de cada día, y esta actitud intransigente muchas veces de las autoridades, de pretender imponer reglas, de un montón de cuestiones que no contemplan el drama social que hoy tenemos a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Con necesidades insatisfechas, con comida que no alcanza, no alcanza la ayuda a veces del Estado, no alcanza la ayuda que hacemos desde distintos sectores para sostener algunos comedores, merenderos, en una actitud solidaria, pero bueno, yo creo que no hay un entendimiento real de que las cifras de la pobreza son muy altas, y creo que es el drama que tenemos hoy fundamentalmente, porque aparte de la pandemia tenemos esto, digamos, o sea, la pandemia también es un drama, pero un drama que se suma a los que venimos teniendo y que se incrementan día a día. Claro. Vos sabés que recién hablamos con un compañero de Misiones y nos contaba que es alarmante e impresionante cómo aumentó la cantidad de gente que se acerca a los comedores que sostienen los compañeros allá, y que las autoridades provinciales hacen oídos sordos. ¿Eso ustedes también lo ven allá en Córdoba? Sí, porque lamentablemente no es para nadie un misterio. El gobierno de la provincia de Córdoba es un gobierno que se autodenomina peronista, pero que está más cerca de Juntos por el Cambio que de cualquier peronismo que podamos que podamos imaginar. Y en ese sentido, a pesar de los discursos, a pesar de la retórica esta de ir a cubrir necesidades, no es cierto, porque tenemos que el Ministerio de Desarrollo Social está con serios límites para poder paliar en alguna medida las necesidades que se presentan en forma cotidiana, y no está a la altura de las circunstancias, y afloran los problemas por todas partes, digamos, además que no le dan prioridad, que este es otro aspecto de la cuestión. No tienen, ahora hemos pedido precisamente a través de la CGT que nos reciban desde el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, para poder accionar con algunos puestos de trabajo en peligro, algunas pequeñas empresas en peligro, porque no hay, tampoco hay programas ni ayuda, ni salvo la que viene del gobierno nacional, para poder enfrentar a cuestiones que no se acelere la pérdida de puestos de trabajo, porque eso socialmente
también es muy doloroso. Y siempre ponemos el ejemplo de que llueve un poquito de más, se hace un charquito en algún campo y ya está la emergencia agropecuaria. Entonces, Así es. esto claramente está orientado para un solo sector. Y esto, bueno, el resultado es esto que no creo que estemos exagerando, sino que verdaderamente es así. Hilda, ¿qué tal? Te habla Sabino. Bueno, te hacemos la última si te dejamos tranquila. Está bien, por favor. ¿Cómo ves, te hago las dos seguidas, cómo ves la problemática del desempleo ahí en Córdoba? Y después, si se han problemática del desempleo. Y después, si se han puesto a pensar ahí con los compañeros y las compañeras, la pospandemia, específicamente también, que tiene que ver con la primera pregunta que te hice, con el tema laboral, porque se está rumoreando ya hace tiempo de que cuando se acabe la doble indemnización, varios empresarios tienen en vista reducir los planteles de las empresas, fábricas, etcétera. Y mira, yo te diría que la pospandemia por ahí ya llegó, porque más allá de que exista el decreto oficial que impide los despidos, sí, por debajo suceden igual. Conocemos que los despidos se dan de distintas maneras. Hoy precisamente estuvimos hablando de eso, de los retiros voluntarios, de la transformación de empresas en cooperativas truchas, ficticias, distintas formas de eliminar la relación laboral y el derecho a la indemnización, que es de lo que se trata esto. Y eso se produce día a día sin que los ministerios, en este caso de la provincia, que es el que tiene el poder de policía, esté actuando en algún sentido especialmente dirigido a controlar que las situaciones sean voluntad de los trabajadores. Yo diría que casi en el 99,9 seguramente un retiro voluntario o cualquier otra forma de eliminar la relación laboral no es voluntad de ningún trabajador. Eso es así. Y en Córdoba las cifras de desempleo son altas, por esto mismo que decía antes, no existe de parte del gobierno de la provincia ningún programa, proyecto, acción dirigido a preservar ninguna de las industrias, porque precisamente el hecho de tener un acuerdo con los sectores del agronegocio implica siempre, lo venimos viendo desde hace mucho tiempo, una especie de desindustrialización de la provincia. Por decir, hay algunos casos emblemáticos como la industria del calzado, que en estos pocos años, en 2 o 3 años, ha perdido 4.000 puestos de trabajo para una provincia. Eso es una barbaridad, precisamente porque no se le ha dado en ningún caso prioridad a este tipo de industrias. Y se dirige seguramente en lo que tiene planteado el neoliberalismo, que es la reprimarización de la economía. Entonces, claro, esto de no proceder a preservar ni puestos de trabajo, ni pequeña empresa, ni industria, etcétera, etcétera, tiende a producir el incremento del desempleo que tenemos. Aparte, el campo no produce, todos sabemos que no genera mano de obra ocupada. O sea, esto en Córdoba es igual que en cualquier lado. Y la pospandemia la vemos muy preocupados, porque entendemos que a nivel, no solamente en nuestro país, que de hecho ya lo sabemos, sino que hay un impulso de la derecha en general en querer salvar los costos y los ajustes necesarios sobre los derechos de las y los trabajadores. Ya tienen en carpeta en muchos casos formas de plantear flexibilizaciones o costos. Lo primero que hablan es del costo laboral, con lo que están en peligro los derechos previsionales y sociales de la clase trabajadora. Yo creo que eso es lo que nos va a tocar, digamos, aparte de defender los derechos, plantarnos ahí y desarrollar una lucha que tendrá que ser en unidad y tendrá que ser con mucha organización para poder enfrentar esta etapa que va a ser desafiante, difícil y muy compleja, sobre todo por los cambios tecnológicos, por las formas culturales que se han modificado, que no tenemos lo que muchas veces, digamos,
se ha modificado en los últimos 10 años, y creo que esto nos obliga a pensar y a buscar las formas en las cuales la lucha va a ser más efectiva para poder defender lo que tenemos y no retroceder, porque retroceder en este contexto seguramente va a costar muchísimo después recuperarlo. Perfecto. Te hago una más, Hilda, desde tu mirada, ¿cómo vos pensás que se puede recuperar el peronismo en Córdoba en particular y en general en nuestro país? Hilda. Y yo creo que más se o ha menos la abandonado pregunta. muchísimo. Yo creo que se ha abandonado muchísimo digamos, sería muy largo, pero de explicar algunas cuestiones. Yo creo que se ha abandonado una cuestión esencial. Hay dos cuestiones que son esenciales en el peronismo, y que es abandonar el objetivo del modelo argentino para el proyecto nacional, y lo de la comunidad organizada, digamos, esto de la ley de la Constitución del 49. Yo creo que esto es muy personal, para mí estos son los ejes, y yo creo que el gran trabajo que queda por hacer, que es muchísimo, a la militancia convencida de que el objetivo es ese, porque no tenemos otra herramienta como contrarrestar el avance que va a hacer el capitalismo sobre todo. Hay que convencer a las y los trabajadores. El capitalismo va a ser un avance tremendo, y la única manera que nosotros tenemos de enfrentar eso es el peronismo. O sea, tenemos la suerte de tener el peronismo, pero a la vez hemos tenido tantos años de intentos, algunos con objetivos cumplidos, como fue el caso del menemismo, de intentos de destruir al movimiento nacional, que al final también tenemos hoy una dirigencia política que es poco representativa por un lado, y por otro lado con absolutamente falta de convicciones en este sentido. O sea, se ha abandonado el objetivo de transformar la realidad, y para mí eso es fundamental, y se ha abandonado el objetivo de que nosotros debemos ir al modelo argentino ese que nos planteaba el general Perón, nos planteaba Evita, y creo que hay que volver a la fuente, digamos, la formación política, y volver, nosotros en nuestros grupos hablamos mucho de volver a la unidad básica, por ejemplo, que era que es una forma, lo más primario de decir, bueno, ¿qué era la unidad básica? Y era verdaderamente el inicio de la cosa, digamos, de la militancia, de conocer, de estar con los problemas de las y los compañeros, de buscar las soluciones, y sobre todo de promover la organización, que es lo que obviamente creo que es lo único que nos va a reconstruir esa posibilidad. La veo difícil por ahí, porque la militancia se ha transformado en algo rentado, en algo que se confunde la militancia se confunde con el beneficio personal, o con sacar provecho de determinadas cuestiones, y eso lo veo muy generalizado, pero también hay muchas y muchos compañeros decididos que trabajan cotidianamente para torcer esto, y bueno, confiemos en que en alguna oportunidad esto se generalice y podamos volver a tener el objetivo de la patria que soñamos. Claro. Bueno, Hilda, te mandamos un abrazo, te agradecemos mucho por la nota, muy interesante escucharte, y seguramente desde acá te volveremos a molestar. Gracias, compañeros, gracias. Ha sido un gusto, y bueno, les agradezco la poder participar, y siempre está bueno hablar de estos temas. Ahí está, un abrazo grande. Un abrazo.